Cuando una persona tiene todos los asesoramientos aislados, es más fácil que se equivoque. Sí. ¿Cuál crema de cacahuate me compro? Le digo, no creas que la crema de cacahuate es la que te va a resolver todo lo que tú traes. Por eso ahorita si hablamos de salud, el que se mueve la lleva de ganar. Tómate una foto sola, desnuda, y dime, y dite a ti misma, o sea, menciónate, ¿qué me pongo y qué me quito? Si ahorita no estás sano, es porque ayer no hiciste algo bien. No existe el fracaso. Híjole, de entrada, no. ¿Qué tal, Masters? Bienvenidos a un episodio más de Master Master. Y hoy, como siempre, tenemos un gran invitado. También una hostess que ya nos ha acompañado, Nat Palacios. Y pues te paso los micrófonos, Mike, para que presentes al invitado. Gracias, Dani. Bienvenidos, Masters. Otro capítulo más. Un formato un poquito diferente. Queríamos abordar un poquito más de preguntas. Y por ello, Nat nos acompaña. Hoy como invitado tenemos una persona que estoy seguro que nos va a brindar mucha información muy sólida para atletas de alto rendimiento, para gente común como nosotros, que simplemente quiere avanzar, que quiere mejorar en su vida, ¿no? Esta persona, áreas de trabajo en las que se especializa, es un atleta primero que nada, especializa en biomecánica, nutrición, asesor de alto rendimiento. Por ahí estuvo en el área de ciencias de rendimiento y del deporte en el Club de Rayados. Es ingeniero mecánico por el TEC de Monterrey y tiene una maestría en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania. Ya nos platicará él un poquito más a detalle y mejor de lo que yo lo hice. Bienvenido, bueno. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación y a la audiencia que es de ustedes y pues aquí venimos a compartir. Sí. Lo mucho, lo poco, pero bueno, esta parte también la disfruto mucho, entonces siéntase con la apertura de preguntar o dialogar cualquier tema. Claro que sí. Muchas gracias. Pues bueno, por ahí quisiéramos, para darle un poquito de contexto a la gente, que nos platicaras, quizá no quitarte mucho tiempo con eso, pero algo un poquito de tu historia y de lo que y de la parte como tú te especializas. Mira, la historia es larga, pero al final a lo que yo actualmente me dedico, que vengo dedicándome ya al menos 14 años, es ayudar a personas a generar sistemas de hábitos para poder que logren lo que ellos quieren. Muy bien. Y ahí metes todas las ciencias habidas y por haber, que son las que yo no hago nada que no lo pueda haber probado por ciencia y no lo haya experimentado o conmigo mismo o con alguna otra persona. Lo hago así porque en el camino el deporte del alto rendimiento, que fue el que me llevó a todo esto, pero estando yo en la Universidad de Colorado, un maestro hicimos una analogía que me gustó mucho y ahí me ayudó mucho a cambiar el panorama. O sea, estudiábamos al atleta de rendimiento, que es una máquina perfecta, y ahí pudimos entender y comprender, bajo los mismos principios científicos, que esos mismos se pueden aplicar al todo lo contrario, que es una persona enferma. Okay. Entonces esos mismos principios en contexto diferente se pueden llevar a cabo con el diabético, con el obeso, con el hipertenso o con el que no tiene nada todavía. Okay. Y eso pues al final los llevas a una calidad de vida mucho más alta. Okay. Porque al final es, mañana no sabes si vas a despertar, pero si te levantas, pues por lo menos que vivas muy bien. Okay. Y se puede vivir sin dolores, sin malestares y hay gente que normaliza eso, ¿no? Entonces, regularmente, aunque suene posiblemente muy básico, hay personas que viven por muchos años mal administrando la falta de movimiento o la mala alimentación. Y eso es la causa de todas las enfermedades que actualmente mata más de la mitad de la población, que son enfermedades cardiovasculares, cardiorrespiratorias o todas terminan en algo respiratorio, pero vienen causados por parte metabólica. Entonces, de ahí me llevó a abrir el panorama, a tratar de asesorar a personas con patologías, a personas que están sanas para que no lleguen y que la calidad, y un atleta de alto rendimiento. Y también niños y adolescentes, que al final es la parte del músculo la que yo más domino. Al final estudié ingeniería, pero luego estudié biomecánica, que te lo voy a platicar el pasaje así rápido. Yo siempre he hecho deporte, ¿no? Sinaloense, fútbol, béisbol, pero al final llegué aquí a Monterrey y jugué mejor fútbol. Defensa central, lateral izquierdo, soy zurdo, de contención, a veces delantero, ahí medio
mi principal virtud siempre era lo físico, era un güey echado para adelante, si lo sigo siendo, ¿no? Entonces, no era mi principal virtud manejar la pelota, pero era grandote, Ajá. fuerte, siempre andaba Condiciones que físicamente ayudan. bien, entonces, pues, me utilizaban, ¿no? Para ver, correr, pegar, siempre tenía disposición, entonces muchas veces fui el capitán, entonces no era el mejor con la pelota, pero entonces yo estudio ingeniería mecánica, luego hago un posgrado en biomecánica, entonces la biomecánica te dice es cómo eficientar la energía de algo, o sea, cómo se pierde menos. Ajá. Entonces yo pues al final me dedico a eso, lo estudio y empiezo a hacer estudios de corredores, de triatletas, ciclistas, pero yo me empezaba a preguntar, ¿y de dónde viene esa energía? Si yo necesito reducir, o sea, salvar o que se pierda lo menos, pues hay que ver de dónde viene esa energía mecánica. Y bueno, ahí es donde estudié fisiología del ejercicio, que es cómo produce energía el cuerpo humano. Y me entendí que hay 3 motores que producen, y entonces esa energía química, cómo la conviertes en energía mecánica para poder que tenga velocidad de una persona o lo que sea. Okay. Y después de ahí dije, bueno, ya conozco cómo domina, entonces ahí pude ser entrenador. Entendí cómo ser entrenador para preparar físicamente, y como tengo mente de ingeniero estructurado para manejar sistemas, lo que no se mide, pues no se puede mejorar, es difícil. Entonces yo empezaba a medir todo como ingeniero desde la parte fisiológica, entendí los procesos químicos, entonces decía, bueno, y si ya tengo cómo eficientar el sistema, cómo produce energía el sistema, pues al final es qué sustrato usa, qué gasolina, ¿no? Entonces ahí me fui a estudiar nutrición. Ok. Y entender, con estos sustratos esto se puede mantener a través del tiempo, retrasas la fatiga, y bla, bla, bla. Entonces dices tú, bueno, entonces después de ahí, ¿quién controla todo eso? Las hormonas. Entonces me fui a meterme y inicié un doctorado en ciencias biomédicas para poder ver cómo se comporta todo ese comportamiento hormonal, que si comes algo, qué hormona se prende, cuál se apaga, haces ejercicio. Y en ese proceso entendí cómo funciona un atleta perfecto y un atleta no perfecto y todo lo que está en medio. Y al final todo tiene que ver con el músculo. Okay. Porque el músculo es el órgano más grande que tenemos y el órgano que más señaliza adentro del mismo, cercano y lejos. O sea, sin hablar términos de autocrino, paracrino o endocrino, muy técnico. O sea, dentro, cerca. Lo anterior yo te... Me está volando la cabeza. Entendí eso, que también si le metes una analogía, busca un profesional tú hoy, ¿a quién buscarías para que te asesoren eso? A ti. Tú buscas un abogado para un tema legal. Sí, sí. Al día de hoy acá en México, si alguien quiere mejorar eso, ¿a quién busca? Y hasta ahí mismo se pierde, porque el médico no estudia el músculo. Sí, sí, sí. Al médico lo enseñan al día de hoy, para atrás, a enfermedades y lesiones. Entonces, si yo no estoy lesionado y no estoy enfermo, no entro en el carácter del médico. Entonces ahí tiene que entrar alguien que entienda fisiológicamente hablando cómo eficientar tus procesos metabólicos, y en eso tampoco no es un exatleta que fue corredor o alguien que fue jugador de fútbol, porque no van a entender. Y muchos de esos dos son los que asesoran actualmente, y por eso hay mucho área de oportunidad, porque en ese mecanismo, entonces cuando entramos personajes como el mío, hasta somos raros acá en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ese sistema no está, o sea, tú ve ahorita una universidad y quieres estudiar lo que yo estudié, no lo hay. Ni siquiera existe la carrera de fisiología del ejercicio. A todos los preparadores físicos que yo contrato, que me ha tocado, literalmente casi los preparan en las universidades para ser profesores de educación física. Sí, total. Yo estudié deportes y justo yo quería abordar ese tema. Y cuando les llega alguien, pues no lo pueden preparar porque ni siquiera les enseñaron. Estás muy limitado, no tienes tecnología, no está actualizada la información. Entonces empieza a ver todo eso, y por eso de algún modo es muy fácil, clic, y empiezan a jalar, ¿no? Porque también el deportista acá es asesorado mucho por uno que fue deportista. Y ese le va a enseñar con lo que a él le enseñaron. Y si a él le jaló, qué bueno, pero si es diferente, ya no sabe si te va a jalar. Entonces ya no empieza. Entonces existe también esa área de oportunidad. Entonces, en términos prácticos es eso. O sea, asesoro personas normales, mortales, enfermas y atletas profesionales en cómo, al final ¿qué es? Cómo ayudarles a buscar esa versión que ellos están buscando para generar las herramientas y acompañarlos en el proceso
para poder que lo logren. Pero la motivación viene de ellos. Yo nomás les doy las herramientas, les digo, esto es lo que tienes, mido la salud, que es, yo reinventé, se mide en 5 factores. Lo único que hago es meter los procesos, tecnología, conocimiento para decir, estás en esto, y que cada factor tenga una estrategia y llevarlas a cabo. En términos prácticos eso es. Te platico una historia como de 14, 15 años. Sí. Yo quiero preguntarte algo acerca de eso, porque yo he escuchado acerca de 2 términos que es como el conocimiento vertical y el transversal, ¿no? Como especializado y más generalista, como escuché que tú le llamas. Entonces creo que esas son como herramientas que hacen que tú seas un guía o mentor, coach, no sé cómo te autodomines, mucho más completo, porque justo como decías, o sea, uno solo con su vista de entrenador, pues tienes una perspectiva muy limitada, pero tú sabes acerca de muchos temas y tienes también como tu cerebro de negocios, de ingeniero, entonces, no sé, quería que hables un poco acerca de cómo es que tú pudiste unir toda esta información para convertirte en lo que eres ahora. Claro, y lo escribiste perfecto porque eso me pasó. No lo busqué, como que te fue dando, pero yo hace 14 años empecé a trabajar en Estados Unidos y luego me llevó a Europa y ahí me tocó dar una parte cultural bien amplia. Inclusive, ¿por qué? Porque mucho de todo eso, esa preparación de personas viene a ser, muchos quieren ser especialistas. Y el especialista, pues al final se vuelve un especialista en un mundo así. Ajá. O sea, tú tomas un médico y es un especialista en esa parte. Y luego si es traumatólogo, pues más. Y si es traumatólogo de rodilla, pues más. Y así tú vas, entonces, si ves a un nutriólogo, pues está el nutriólogo clínico, el nutriólogo que deportivo, pero empiezas a ver especialidades. Entonces, eso, el ser humano tiene 10,000 factores. O sea, es multifactorial, para no ponerle un número. Entonces, yo me fui dando cuenta y al final mi mente de ingeniero, porque muchas veces me dicen, no, entonces estudiaste ingeniero y no te sirvió para nada. No, les digo, al contrario. Entender sistemas, porque el ser humano pues, son puros sistemas. Sí. Entonces, cuando tú le mueves un sistema, impacta el otro. Oye, el sistema muscular, ¿no? O la parte endocrina, o la parte, todo tiene que ver, entonces le mueves algo y ahí es donde por eso a mí se me ha facilitado entender todo el termo hormonal, porque están las hormonas que son las que generan o las que destruyen, sin utilizar términos tan prácticos, tan técnicos, ¿no? Entonces, si yo como proteína, se activa algo, pero apago otra cosa. Yo quiero apagar el cortisol, pues a ver, hago algo y quiero algo, lo quiero prender, entonces funciona mucho en esa parte del ser humano. Entonces, esa parte de los sistemas, la parte ingenieril me ayudó mucho a ver, pero cómo lo hice yo sin planearlo. Yo iba y trabajaba como biomecánico y de repente encontraba que había un nutriólogo, había un fisiólogo, estaba el médico. Y a mí se me hizo muy fácil porque encontré personas en Estados Unidos que eran generalistas. Inclusive hay un libro muy padre que si quieren leer sobre eso se llama Range, que habla del ambiente de los especialistas controlado por los generalistas. Sí. Entonces el generalista es el que entiende muchas ciencias. Y yo me fui llevando y me identifiqué con ese rol. Por eso biomecánica, bioquímica, fisiología, nutrición. Y entonces empecé a ver y cuando de repente, o inclusive ahorita acabo de tener un caso con un futbolista que le querían quitar los carbohidratos, el nutriólogo, porque no sabía que estaba haciendo de ejercicio y le quiere poner, y el nutriólogo se quiere meter en qué fuerza está haciendo. Entonces, como es que se empiezan a meter en ambientes que no, entonces junten todo y ahí el generalista toma decisiones. Sí. Es algo más integral. Es integral, porque al final, cuando una persona tiene todos los asesoramientos aislados, es más fácil que se equivoque, que la mayoría de la gente tiene el nutriólogo por allá, el ejercicio por allá, y si es que tienen, ¿no? Sí. Y el Instagram que te asesora por acá, o el TikTok que te asesora, y entonces y de repente es, híjole, pues, ¿qué hago, no? Sí, ¿cómo creas el ecosistema El ecosistema, y ahí es donde también se pierden. Entonces, sí, definitivamente, alguien que le interese ser generalista, tiene que empezar a entender todos los factores que puede ser para aplicarlo así. Y por eso en la parte del rendimiento, en la parte de la salud, a la hora de tomar decisiones tiene que ser una visión integrada para que el que lo siga no se confunda y pueda llevar el camino, porque si no es
pues el nutriólogo me dice esto y el que me asesora en ejercicio y chocan. ¿A quién le hago caso? Y si voy con el médico dice, no hagas ejercicio porque te va a doler. Y luego, pues con el dolor, con el movimiento se te va a quitar. Entonces empieza, y el más afectado pues es la persona, o es el paciente, o es el atleta, como le queramos llamar. Entonces, ahí sí hay un área de oportunidad. No es sencillo, porque al final dedicarle mucho tiempo, ¿no? muchas ciencias y es mucha lectura, te tiene que gustar mucho, pero al final sí se puede. Yo lo hice sin guía, porque inclusive, pues, vuelvo a decir, ok, yo quiero, ¿dónde estudio? Sí. Yo por eso en el extranjero fue más fácil para mí, pero pues yo de algún modo tuve la oportunidad que hablaba inglés, Ajá. tuve la capacidad económica de salir, y eso, el que no tiene la capacidad, pues se ve limitado aquí, y eso pasa mucho en América Latina. Entonces, mucha de esa información está en inglés también. Sí. Entonces hay que trasladarla. Y yo también estoy en esa fase de cómo puedo estar enseñando, porque al final es, filosóficamente hablando, es cómo puedo llegar a más personas. Pues tengo que llegar en equipo con más personas. Entonces, mucho de eso yo me lo vivo todos los días, ¿no? O el preparador físico que quiere atenderlo de un modo y no quiere atender la fuerza. Sí. Y es que no sirve. Y yo, híjole, pues no, imagínate cuando una persona está, yo digo, el nivel de conocimiento que le falta para que diga que la fuerza no sirve. Y ya ni siquiera debato, antes un poquito debatía más, pero digo, mejor esa persona requiere ayuda y hay que hacerle ver cómo, pero más por el atleta, ¿no? Entonces empiezas a integrar cosas y al final es de una manera integrativa, holística, porque al final no todos tienen la misma receta, ¿no? Si llega un atleta bien físicamente, pues probablemente psicológicamente le haga falta un ajustito, o nutricionalmente. Y yo lo que trato es ver ese panorama así completo, decir, bueno, ¿dónde le puedo ayudar más a Miguel? Por aquí, y luego me llevo la B. Pero primero es bien importante el diagnóstico. Y eso no muchos lo hacen. Y le quieren pegar a todo. O de repente, ahorita me tocaba un atleta, entonces, ¿cuál crema de cacahuate me compro? Le digo, no creas que la crema de cacahuate es la que te va a resolver todo lo que tú traes. Te va a resolver más el hábito que te haga meterte al gimnasio, repetirlo y comer sano en el día, no el kiwi, no la crema de cacahuate. No, y sostenerlo por años, ¿no? Exacto. O el tipo de es que quiero el mejor workout. No existe el workout mejor. O sea, es la consistencia. Esa es la clave de todas. Y aunque hagas 20 minutos, 30, por eso les digo que yo siempre pongo el ejemplo del albañil. El albañil físicamente tiene que hacerlo porque tiene que jalar. Sí, de eso trata su chamba. Y se equivoca nutricionalmente hablando. Sí. Mal. Y velo físicamente como sí. Con la coquita y los taquitos. Y físicamente. Entonces, una persona que tenga un hábito en ejercicios y que le meta nutrición decente, vuela. Entonces, yo busco siempre mucho, sobre todo en la parte de salud, que sean funcionales para la vida. Y ahí es donde hay demasiada información. Que al final que estén fuertes del glúteo, de las piernas, la cadera, que es donde la mayoría de las personas tienen área de oportunidad. O sea, algunos por estética buscan el acá, ¿no? Y se olvidan de... O sea, está probado que el que tiene fuerza en los muslos se va a poder levantar. El que tiene el glúteo es el músculo más grande que tenemos. Entonces, y a veces muchos no quieren hacer ese tipo de fuerza o de resistencia. Entonces, yo le digo, después va a venir la consecuencia de que si estás sano, que vas a estar funcional, vas a verte bonito, vas a verte bonita. Entonces, pero volviendo al tema de esa parte generalista, sí me llevó años, pero sí estoy consciente pero le tiene que interesar a la persona, porque si es meterse, hay un efecto que le llaman Dunning-Kruger, que es cuando tú sientes que sabes mucho, empiezas a entender algo y lo empiezas, ya sabes que sientes que sabes un mundo, pero ahí es la parte de la cúspide más ignorante. Y luego viene la parte, luego hacia abajo, cuando empiezas a aprender a dedicarle tiempo, y eso lleva meses, años, para cuando te vuelves experto. Entonces, si ahorita alguien quiera, vamos a pensar, te metes tú en nutrición y hasta te sientes con una seguridad que hasta lo empiezas a asesorar. Y eso existe mucho en las redes sociales.
Sí, sí. Pero cuando te topas con alguien que sabe, te das cuenta que, híjole, y empiezas a sentir inseguridad, porque no sé nada. Y si le metes otro tema, oye, ahora vamos a hablar de hidratación. Madres, ahora vamos a hablar de hormonas y ahora vamos a hablar de los huesos y eso lleva tiempo y eso vuelves otra vez a lo mismo. ¿Quién está dispuesto a vivir ese proceso? Por eso casi no hay. Sí. Es raro. ¿Cómo le recomendarías a la gente que por lo menos tuviera esa mentalidad o desde dónde podría abordar esto que nos estás compartiendo? O sea, que no se vaya a lo especial, sino a lo general, a lo holístico. Pues si alguien quiere dedicarse a este nivel, tendría que empezar por una especialidad y luego irse a otra y luego irse a otra. Sí. Claro, aunque va a ser complicado, porque lo ideal sería verlo desde el bosque y luego Sí. ir a los árboles. Sí, Pero científicamente hablando, ¿tú qué estudiarías? Sí. Entonces es más fácil que vaya de una y luego se traslade a la otra y luego que vaya uniendo todo eso. Así fue como yo lo hice, sin planearlo. Yo lo hice mucho por la práctica. Yo llegaba a equipos de trabajo y decía al nutriólogo, oye, ¿y eso cómo lo aprendiste? Y me pasaban la información. Y en los aviones, cuando yo andaba viajando, en hoteles leía. Iba con el preparador físico, con el médico y luego con el otro. Y así fue como fui aprendiendo. Iba atando cabos y cursos y compraba aquí y el otro. Y entonces, si a alguien le interesa eso, que inclusive ahorita yo siempre les diría, traten de aprender fisiología del ejercicio. Y va a ser más fácil, si un médico sabe fisiología del ejercicio, va a ser mucho más fácil que sea médico asesorando esto, porque ocupamos muchos de ellos. Sí. Si un nutriólogo sabe fisiología del ejercicio, va a poder prescribir mejor la parte nutricional. Si un preparador físico sabe fisiología del ejercicio, va a saber cómo prescribir mejor la fuerza o va a saber la parte de resistencia. O ahora lo híbrido, que al final muchos hasta lo traen de moda, pero es acondicionamiento físico. Okay. O sea, el que lo entiende dice, pues es normal. No, es que es Hyrox, es que es CrossFit. Todas esas son maneras de hacer algo. El que la domina puede hacer todas. Sí. O sea, yo puedo hacer todas. Ajá. Pero el que se casa con un método es que le carece de conocimiento. Okay. Entonces, en la fisiología los puede llevar a todos y de ahí como centro pueden irse para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Un rehabilitador no le va a estorbar la fisiología. Ese sería el consejo que yo les daría para que puedan entender cada una de las vías metabólicas, cómo prescribir las intensidades, cómo los tiempos. Al final, mucho, sobre todo en ejercicios donde más error hay. Okay. Y porque muchos prescriben ejercicio y para prescribir ejercicio bien, tiene que llevar volumen. Bueno, lo voy a decir un poquito más fácil. Tiempo e intensidad. Si no tienes esos dos factores, carece de calidad del ejercicio que estás haciendo. O sea, Tiempo e intensidad. ¿cuánto tiempo tengo que hacer este ejercicio y a qué intensidad? Okay. Puede ser con pulso, con peso, con RPE, con lo que quieras, pero que sepas a qué intensidad. Voy a 4/10, pues voy suave. Oye, si cargo 100 kilos, le pongo 40, es suave. Oye, si voy corriendo a 5 minutos por kilómetro, pero si yo corro un 5K en 3:50, pues a 5 voy suave. Esas variables regularmente es cuando más carecen en el ejercicio y eso se reproduce por muchos lados. Okay. Pero fisiología sería mi mejor consejo. Igual también a las personas en general, ¿verdad? Porque a cualquiera que le llame la atención o quiera no aprender para compartir, sino para vivir mejor. O sea, también el comprenderse, porque ahorita mencionabas lo de los biotipos. O sea, eso está muy interesante. Una parte de un área de oportunidad que yo leo mucho es, inclusive tengo muchos clientes que me lo han a mí enseñado, es, si yo soy y me interesa, pero si yo no me quiero dedicar a eso, yo no gastaría tiempo en aprenderlo. Mejor contrato a uno. Sí. Porque si no, mi error va a ser rotundamente muy grande. Yo tengo un cliente en León que me dice, a ver, bueno, yo me dedico a hacer zapatos. Sí. Y yo voy a ser mejor haciendo zapatos. Sí. De aquí a que yo le entienda a prescribirme ejercicio, mejor te contrato a ti. Sí, creo que es lo mejor, zapatear a tus zapatos, de hecho te permite dedicarte a lo tuyo. Pues imagínate, si le das vuelta. Ajá. Yo llevo 14, 15 años estudiando esto y todavía no lo entiendo del todo. Sí. Ahora imagínate un mortal
Pero, por que quiere ejemplo, aprender, y eso es lo que pasa en las redes sociales. ajá, Cualquier hijo de vecino, ya captó, y ahora hay muchos títulos. Yo nunca estoy en títulos es más, los títulos a mí, no, yo no me guío mucho. ok, Si una persona sabe y sabe asesorar, pero que lo haga bien, adelante. Pero están los life coach, los health coach, que yo no sé a veces qué estudian o cómo le hacen, pero de volada se meten y ahí hay mucha área de oportunidad. ajá, Yo a lo que es el cliente, yo les diría, sean muy quisquillosos por lo que van a contratar y qué van a pagar por lo que van a recibir, porque a veces reciben cosas muy, muy poco por lo que pagan. Y a veces pueden pagar, voy a decir, a veces yo recibo clientes que me dicen, no, es que me cobra 500 pesos, ¿y qué te da esto? Híjole, te está cobrando carísimo para lo que te da. Y 500 pesos, dicen, no hay tema. sí, sí. Entonces, esa línea, aunque el cliente dice, ¿cómo yo voy a saber? ¿No? Entonces, Sí. pues al final de volada, métanle, si yo voy a confiar en Miguel, oye, pues a ver, lo voy a medir. Si yo veo que no me estás midiendo, desde ahí ya me hace Sí. un warning. Sí, porque eso lo hace más personalizado realmente. No sé qué realmente Como estás. lo mida, como sea personalizado o no, porque si yo te agarro a ti y te meto en un plan, hay gente que eres sedentario, Ajá, con cualquier plan te va a mejorar. Pero te empiezo a medir, entre más avances, más calidad le tengo que meter. sí, Sí. Pero se lo tengo que ir midiendo. sí, sí. Pero si yo no traigo un proceso de medir, entonces me voy a perder. Y puede ser que no avances. Porque de no hacer nada, hacer algo, ya vamos de gane. Ok. Entonces, pero ahí hay que cuidar que no se lesione, que le meta la calidad. Entonces, pero yo por eso les digo, híjole, con que nos movamos ya vamos ganando. Porque inclusive, por eso ahorita si hablamos de salud, el que se mueve la lleva de ganar. O sea, el país, las últimas estadísticas que yo he seguido, que tienen más calidad de vida es Italia. ¿Y cómo comen? Vino, pan, pasta. Entonces, por la nutrición no está tanto el arte de resolver la salud. Ajá. O sea, nosotros somos uno de los países, no voy a decir si el 1 o el 2, en obesidad en adultos y en obesidad infantil. Y el que lo quiera resolver por la nutrición se va a topar. Solo es una parte, ¿no? O sea, Es era una lo que parte, hablamos. pero si quieren resolver más, muévanse. Sí. Muévanse. ¿Priorizarías el movimiento antes que... Pues sí, pero ya si le meto también la nutrición, pum. Pero si yo estoy enfermo y quiero arreglarlo por la nutrición, no me voy a curar. Con el ejercicio sí, aunque me nutra medio mal. Claro que si hago bien las dos, puta, estoy en la Sí. gloria, ¿no? Porque Pero- también el ejercicio, mucho de lo que temen es muchos no duermen. Sí. El ejercicio en automático te cansa y te hace dormir. Empieza una Y rueda. empieza a ver, pero al final es alguien que quiera estar más sano tiene que tener 3 factores: ejercicio, nutrición y recuperación. Entonces tú, pues vamos a pensar, si yo me quiero poner mamadillo, verme bonito, fuerte y todo, pues hago fuerza, me nutro, vamos a pensar, proteína, ensalada, y luego duermo. En algún momento le va a salir músculo. Y Si repítelo lo por un repito. tiempo, ¿no? Sí. Y repítelo, le va a salir músculo porque le sale. Claro que si le metes, oye, algo de correr, algo de cardio, algo de como le quieran llamar, ¿no? Ajá. Cardiorrespiratorio, que el nombre ideal sería resistencia en español o endurance en inglés, que es el híbrido, fuerza y resistencia. Híjole, lo haces a la semana, al menos 150 minutos de resistencia y 3 sesiones de fuerza, y me nutro bien, quito procesados, quito azúcar Sí. y duermo, en algún momento te vas a estar bien sano. Sí. Pero para llegar a ese punto hay un tema mental, porque pues sí te puedes nutrir, sí puedes querer moverte. ¿Qué tengo que trabajar yo como una persona normal que simplemente quiero mejorar? ¿Qué me recomendarías yo trabajar? A mí trabajar. Yo Mentalmente. entro mucho por la parte del diagnóstico. Ok. A ver, porque si ahorita yo a ti llegas y te digo, tienes que hacer A más B más C, Ajá. probablemente no te convenza. Ok. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que tú eres un caso Ajá. que tienes áreas de oportunidad. Tú estás enfermo en algo, Ajá. obesidad, o traes resistencia a la insulina. Ajá. O vamos a pensar que no traes nada y ni sabes, Sí. pero tú te ves en el espejo y dices tú, "Ay, güey, no me gusto como me veo". Esa Sí. siempre yo la aplico. Sí, sí. Tómate una foto sola, desnuda, Ujú. y dime, y dite a ti misma, o sea, menciónate, ¿qué me pongo y qué me quito? Y esa, Sí. el hablarte a ti mismo, Sí, ese sí. es el principal Está- factor mental. Muy bien.
Entonces, Y háblate a con ti mismo. honestidad, ¿no? No, pues También. digo, pues te puedes hablar, pero el que se va a engañar, ahí estás tú solo. Sí, sí. Estás tú sola. Esta soy yo. Desnuda, el lunes de la mañana al despertar. Híjole, quiero quitarme esto, me quiero poner aquí, me quiero poner acá. Lo que quieras. Y ya te da un principio. Y ahí te dices, hey, y con eso puede ser que generes motivación, porque la motivación la tienes que generar tú. Sí, sí, sí. Yo lo que hago mucho con esas personas es, les diagnostico el rendimiento, la salud, por medio de la sangre, por medio de la fuerza, por medio de la nutrición, la composición corporal y los movimientos. Ok, Esos son los 5 aspectos que dices Son los que... 5 aspectos y la parte metabólica. ok. Entonces, lo puedes hacer tan chingonamente posible o tan simple posible. Vamos a pensar, yo me veo, es algo muy simple, no me gusto, y si eso me hace a mí mañana cambiarme y levantarme para hacer ejercicio, ya jaló. Sí. Pero vamos a pensar, voy a ir a lo práctico. Ajá. Tú sabes que tienes que hacer ejercicio Sí, y lo haces. sí. Vamos a pensar que, pues, Ok. que no seas uno de los que lo hacen. Ok, ok. Y lo Sí, personal. no, Vamos a pensar, todo mundo sabe que hacer ejercicio. Sí. Todo mundo Sí, que sí, le sí, pregunte, todo mundo sabe. Sí. ¿Por qué no lo hace? Ahí hay un tema mental. Sí, Ujú. Si volteamos a ver, vete, ¿tú cuántos años tienes? 41. ¿Tú? 30. Desde cuando estábamos en nuestra edad, tú veías un anuncio, es come frutas, ¿qué? Y decía, Y verduras. y verduras desde chiquillos en Sí, las sí, caricaturas. ¿Quién de toda la población sabrá que comer frutas y verduras es bueno? Pues todos. No. El tema es quién lo lleva a cabo. Sí. Y ahí hay un abanico mental. ¿Sabías que todas las personas que ven nuestros videos aún no le han dado suscribir o no han comentado? Anímate, dale seguir y vamos a traerte el mejor contenido con los mejores invitados. Gracias, Masters. Inclusive antes no estaba tanto el comer proteína. Ahora ya lo está. Yo te aseguro, yo tengo una niña de 10 años, me dice, papá, proteína. A nosotros no nos decían eso. Sí. ¿Cuántas personas saben que comer sano, ensaladas, proteína, no tantos procesados? De cada 10, yo que seguro que 10 habrá, 9 y algo. Sí, sí, sí. Vale, por lo El tema menos. no lo hacen. Sí, Y si tú ves esas dos variables, es lo que tiene al país enfermo. sí. Falta de ejercicio, de movimiento, porque ejercicio puede ser actividad, yo le llamo movimiento, puede ser deporte, actividad física, moverte, bajar y subir escaleras, que se muevan. Y luego nutrirte bien. El que lo hace mal por años, de hecho cuando yo estudiaba en Colorado, un doctor me dice, Benito, existe el término prediabetes. Y yo, ay, caro, ¿por dónde viene, no? Y le digo, pues para mí no. Porque pues, me dice, exacto, me dice, son al menos 10 años de mala calidad de vida. Te enfermaste desde que lo estuviste haciendo mal. Traes un desorden en lo alimenticio y en lo de movimiento. Si tú te empiezas a mover, y el tema es que actualmente todas esas enfermedades tienen reversal. Y sin medicamento. Ujú. Entonces dices, tú maravillosamente ves lo que hace el músculo. Todavía que la puedes cajetear tantos años, te la reversa y te puede controlar. Porque luego yo no conozco una persona que no se mueva y que si tiene resistencia a la insulina, luego le da diabetes, con medicamentos, cada vez que pase va a ocupar más medicamento. No conozco una que con medicamento ocupe menos y se cure. Y bueno, yo llevo más de 100 casos de diabetes tipo 2 con reversa. Ajá. Resistencia a la insulina, un mundo. Ok. Obesidad es un mundo. Sí, Síndrome metabólico, un mundo. Hipertensiones. sí. Entonces, pero movimiento. Entonces, ¿cómo le haces? Diagnosticas. A mí, ¿cuál me funciona mucho? La sangre. Cuando yo le leo a Miguel la sangre y le digo, oye, estás enfermo, aquí tienes dislipidemia, tienes exceso de grasas en la sangre, tienes resistencia a la insulina, lo dice tu sangre, tienes obesidad, ya traes 3, Miguel, ya traes un síndrome metabólico, ya traes una inflamación crónica que es por años. Ah. Y le digo, si tú sigues así, te va a dar esto, y te va a dar lo otro, y te va a dar lo otro. Y ahorita cada vez hay más información que todo eso mucho, inclusive son inicios de cáncer. Y entonces, toda esa inflamación, pues hay que revertirla, y el antiinflamatorio principal es el ejercicio, te da todos esos beneficios. Tan fácil. Tan facilito. Y luego hay tantos debates, no, que si el ayuno, que si lo otro. Y dices tú, sí hay tantas variables que yo les digo, pero yo trato de irme más a lo básico. Sí, sí, sí. Y el movimiento te da todo eso, porque al final, otra vez, si yo no me muevo
y hago ayunos, puede ser que me sirva porque sí hay evidencia que ayuda en unas cosas, no en todo. Pero el ejercicio te da todos esos beneficios también. Pero a nivel, hablando en términos ya a nivel celular, mitocondrial, toda la disfunción mitocondrial que son las que generan las enfermedades, el ejercicio te da vuelta. Y de ahí la nutrición no. Sola, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. lo ideal sería un ambiente integral. Te da más, pero... Por eso el generalista, volviendo al tema, es cuando puede funcionar así. Y es lo que yo trato de hacer mucho, ofrecerle esos servicios a una persona común y corriente o alguien que esté enfermo, inclusive a un profesional también, porque el profesional, el que quiera mejorar, también tiene que ver con sus hábitos. Sí. Entonces, la parte de la sangre me funciona mucho. Ahora, yo la forma y el método que yo le llamo método Integra, al que yo formé, es cómo te mantengo activo en el proceso. Ahí es donde utilizo la fuerza. Entonces dices tú, bueno, si tú al día de hoy cargas, yo peso, voy a poner un número muy fácil, yo peso 100 kilos. Si yo ya puedo en una sentadilla 50, ya estoy sano. Pero si ya luego cargo 60, pues ya avancé un 10%, ¿no? Ajá. Y si cargo 70, y si cargo 80, ese proceso mental, como los gringos, embrace the process. Te mete en el proceso, es decir, me reta a mí mismo, tiene un efecto psicológico, decir, voy a entrenar para cargar, y ya cuando digo, ya cargo 100 kilos, entonces ya te mueves en el bench press, pero deja tú eso, es en fuerza, ¿no? Pero si juegas fútbol, subir una escalera, alguien que pese 1 a 1 su peso, las escaleras es papita. Hoy caminar, correr, está fuerte, ¿no? Si lo haces híbrido, al final es igual, si alguien lo quiere medir en la parte del endurance, hoy corre un 5K, o yo utilizo mucho esas métricas para estarlos metiendo en el proceso, ¿no? O utilizo tecnología, que la velocidad de entrenamiento basada, ¿no? Que le pongo un sensor a la barra a ver qué tan rápido la mueves. Para saber si el peso es el correcto o no. Sí. No, es que vamos a ver, inclusive ya hay mucha evidencia científica que dice, oye, si lo mueves a 0.6 metros sobre segundo, es un tipo de fuerza. Y si quiero trabajar eso, lo pongo, no, sabes que necesitamos meterle 20 kilos más para que sea fuerza máxima. No, bájale, porque está muy duro. Entonces, tienes un sistema de retroalimentación para hacerlo más exacto. Y eso a una persona no lo enreda. Lo engancha, ¿no? Lo engancha, esa es la palabra, lo engancha. Y cabrón, entonces te hace ir y le da seguridad que está haciendo algo con calidad, ¿no? Entonces, igual les haces una prueba de VO2 máximo, con mascarilla o sin mascarilla, o lo haces en fuerza, qué tanto se puede durar colgado. Todo eso en Bimetrics es lo que hacen. Eso en Bimetrics en línea o presencial, porque hay o un tema de la caminata del granjero. ¿Qué tanto cargas con tus manos? Eso es una manera de poder medir salud bien fácil. Entonces, hay muchas maneras muy sencillas que trato de hacer lo más básico, pero si tú llegas y quieres vivir una experiencia así como profesional, yo te la hago vivir, porque tengo los mismos aparatos igualitos que como se miden los profesionales, ¿no? Qué bueno. Entonces, Sí. eso te puede dar esas virtudes. Oye, pero es que vivo en el DF y no puedo ir. En línea se puede, porque al final es, si tienes dónde colgarte, dónde hacer lagartijas, dónde brincar, todo el mundo. Yo les digo que para hacer ejercicio no tiene que estar complicado, tiene que ser algo muy accesible, que esté cerca de tu casa, que no tengas que meterle mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no te gane la hueva. Sí, eliminar la mayor fricción. Sí, porque es aquí rapidito, ¡pum! O si no en tu casa, en el hotel, donde sea, pero que sea algo que lo hago rápido. Porque si es muy sofisticado y no vas a estar yendo, es más jodido que no ir, ¿no? Entonces, y luego la otra, pues es la parte metabólica. Luego le mido el movimiento, la flexibilidad o el rango de movimiento de la cadera. Y dices, oye, no, porque puedes estar fuerte y no flexible, y eso no está sano. O flexible y no fuerte. Entonces les mides eso y luego la composición corporal. ¿Qué tanta grasa tienes? ¿Qué tanto músculo tienes? Sin entrar mucho en detalles, tengo 20% de grasa, tengo 50% de músculo en mi cuerpo, y eso los vuelves a meter. Oye, te empiezas a meter y lo mides. Oye, empezaste con 43% de músculo, ya llevas 45%. Ya traes 2% más. Oye, eso te hace reducir, porque al final el que quiere reducir grasa, que yo no conozco, o conozco muy poca gente que no quiere reducir grasa, casi todo el mundo, el principal aliado es el músculo.
Porque la grasa no la pierdes haciendo ejercicio, la pierdes cuando estás así sentado, cuando estás durmiendo. Y el músculo hace esa chamba. Ok. Por eso hacer fuerza. Ok. Para que generes músculo, para que cuando estés dormido, sentado, el músculo haga esa chambita de quitarte la grasa. Ok. No es en la sesión de ejercicio. Ya. Y muchos quieren decir, es que no voy a comer para llegar en ayunas, para hacer ejercicio, para que yo utilice más grasas. El cuerpo no jala así. El cuerpo es en el ejercicio, darle la mayor calidad para que genere la mayor cantidad de músculo después de hacer ejercicio, para que se haga el jale después. Por eso cuando tú ves a alguien que haga fuerza constante, lo vas a ver sin grasa. Ok. Échenle ojo y eso tiene mucha lógica. Este cabrón va al gimnasio y aparte también corre y hace endurance, o hace bicicleta, o hace esquiadora y hace fuerza. Y come pastelito y lo vas a ver. Las piernas y taca, taca. Yo siempre me van a echar. Priorizaría mucho la fuerza para hacer funcional el glúteo, los cuádriceps, el isquiotibial. Ok. Y sí, el core, mucho rotacional. Sí. Y sí, le meto bíceps, le meto todo y todo. Tríceps, hombro, para que te veas. Pero al final, si puedes estar bien fuerte de acá y estás débil de la longevidad, Un dorito. Los doritos, ¿sabes? Que los clásicos de doritos. eso mucho, porque también psicológicamente mucho, una persona que es así, ¿cuál es su drive? Algo externo, Sí. que tiene que ver con el ego. Total. Cuando más es lo otro, yo les digo, el drive debe ser algo interno tuyo y ahí que primero estés sano y sí, pero está padre que te veas en el espejo y digas, cabrón, me gusto, cabrón. O sea, te tienes que gustar a ti. Sí, sí. Y luego gustar que le gustes a tu pareja, chingón. Y No, que le creo que si gustes. sostienes el entrenamiento de fuerza tarde o temprano, tu estructura como que lo empata, ¿no? O sea, aunque no hagas tipo solo curl de bíceps, si eres fuerte. Pero regularmente muchos de ellos casi no le meten fuerza a las Ajá, piernas. sí. O sea, su estructura de la semana está muy dirigida a la parte Al del tren upper body. superior. Y es mezclado. Y hay muchas formas, ¿no? O sea, no hay un entrenamiento perfecto, hay muchas formas. Entonces, eso es lo que a mí me ayuda mucho, la sangre. Pero, por ejemplo, híjole, ojalá, ahorita inclusive, digo, y lo voy a hablar con la humildad necesaria. A mí me llevó mucho tiempo entender la sangre para llevarlo a la práctica. El tema es que no hay mucha gente que domine eso. Entonces yo por lo menos diría, pues bueno, mídanse en la fuerza, mídanse en la composición corporal, mídanse en la movilidad. ¿Qué tanta movilidad tienes en la cadera? La mayoría, de hecho, la cadera es una de las operaciones número 1 en Estados Unidos y en México. Después la rodilla. Sí, Y lo jodido es que si te dejas de mover la cadera, es la bisagra. Los gringos le llaman el músculo del alma, ¿no? Pierde la calidad de vida. Pierde, porque es la bisagra número 1, entonces hay que moverla. Y luego, cuando se caen y se truenan, ahí vienen los reemplazos de cadera. Sí. Entonces, pues al final es mucho eso. Y al final, mucho yo los trato, por ejemplo, a las mujeres. La osteopenia es bien, bien usual. 35 o 40 o mayores. Entonces, la fuerza te genera hueso. Sí. Y te trata de evitar eso. Sí. Para que cuando un día se caigan, el músculo les dé soporte o el hueso esté fuerte. Sí. Y luego de la osteopenia sigue la osteoporosis. Entonces, vuelves otra vez a lo básico. Ejercicio. Y una persona adulta, por ejemplo, que tiene osteopenia, ¿puede haber reversa para eso? También, trabajando músculo. ¿Hasta qué edad trabajas, gente? O sea, ¿hasta qué edad es lo Yo indicado? tengo trabajando, yo me tocó trabajar así, inclusive personas de 80 años, 75, 60 me toca trabajar. Sí. Y al final los pones a hacer fuerza y también otro de la parte es la pliometría. Ok. La pliometría es súper clave porque ese contacto de tic, tic, pliometría saltos. Ajá. A veces tic, 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 tic. Eso genera estimulación del sistema nervioso para que vaya y genere músculos. Si haces eso más fuerza, Sí. algo cargar pesado, también te genera esa estimulación. Ok. O sea, nosotros que somos comunes y corriendo normalitos, uno de los temas que yo veo más es tienen que hacer ejercicio de máxima intensidad Ajá. y alta. Ok. Y muy baja. Y la mayoría hace en medio. Ujú. Ok. No hace ni máxima, ni alta, ni baja. En medio. Y ahí es donde existe mucho el error. Ok. Todas esas clases de ciclismo, de no sé qué, de funcionales, muchos trabajan la intensidad media. Y se vuelven súper delgaditas, sin músculo, pero la chava también tiene un escenario, un espectro que quieren estar delgaditas, delgaditas, y eso ya cambió.
Una chava fuerte, una chava, pero no mamadísima, no fuerte. Y se ven bien bonitas. No más que a veces también la ignorancia de muchos los lleva a tener miedo Sí, en eso. Yo, sí. todas las chavas que asesoro, le forman músculo, no, la nalga se le ve bonita, la pierna. Y esto es una maravilla porque están sanas, se mueven, el abdomen, el core se les empieza a marcar bien bonito. Porque son muy ordenadas las mujeres, el hombre es más. Pero claro, la mujer tiene que ser más ordenada porque tiene el tema de las hormonas. El hombre es más fácil. Al hombre ponle testosterona y jala, bien fácil. Somos bien sencillos, ¿no? De la mujer hay que tenerle más. Pero es eso, por eso es medir la salud y tener estrategia por cada variable y al final que vayas avanzando en cada variable. Pero eso mismo lo llevas en un atleta profesional y jala igual. Okay. No más que tienes una. Ahora, un atleta profesional es más fácil porque ya trae el hábito. Sí. Lo puedes mejorar, un sedentario no. Entonces ahí el término psicológico tiene que entrar bien padre y entre más preparaste a la persona para darle ese reto, así de, a ver, yo cómo le engancho a ella para que, porque, hey, quiero que dejes de tomar 8 cocas. Ujú. Va a ser bien cabrón que me haga caso. Sí. Yo la tengo que meter, no me voy a meter con las 8 cocas. El principal factor que quiero ganar es que se empiece a mover. Y cuando se empieza a mover, le voy a decir, oye, a ver, aliméntate así y se va a recuperar y se va a sentir mejor. Oye, toma la coca, toma las papitas y al rato se va a Es levantar. como irle dando sentido a las acciones, ¿no? Al final. Tiene que tener sentido para ti para que quieras hacerlo. Y haces yo hago mucho, al final ingeniero, un diagrama. Ujú. A ver, primero voy a hacer este ganar. Ajá. Inclusive siempre me baso mucho en una filosofía que al final es los major wins o los minor. ¿No? La mayoría de las personas quieren sentarse en el 1%, cuando la mayoría de las ganancias buenas está en lo básico, en ese 99%. Sí. Y por eso muchos llegan y dicen, es que me quiero comprar el reloj y no sé qué, y el kiwi, quieren resolver todo con el 1%, cuando ahí estoy, y ya estás ejercicio, Sí. y ya estás haciendo esto. Sí. Y es tan sencillo, muchas veces ni siquiera tenemos bien ordenado una estructura, que ese es el problema real. Y ahorita viene mucho todo esto de que ahorita aparecen los péptidos y quieren hacer todo esto. Y eso estoy acá. Ujú. Y todo esto, yo nunca estoy en contra de un método, ni a favor de eso. ¿Cuál es el método que le funciona mejor a Miguel? ¿Cuál es el mejor? Y vemos el contexto y hay que ofrecerte los mejores dentro de tu contexto, porque no es lo mismo un contexto de una persona de baja sociedad, de baja calidad, Sí. de más de lana. ¿Cómo es el contexto de esta persona? ¿Cómo es el contexto de una clase media? ¿Cómo es el contexto de una clase alta? Sí. ¿Y cómo es el contexto de una clase súper alta? Sí. Entonces, esa parte es donde el que asesora tiene que tener esa virtud de decir, a él le voy a poner este contexto, ¿no? Porque si voy a poner algo muy burdo, ¿no? El de la super alta me va a preguntar si quiere pan con gluten o sin gluten. El de la clase baja no me va a preguntar eso. Sí. Tortillas. No, tortillas, cabrón. Entonces dices tú, ¿cómo lo guío? O si yo me agarro, le pongo, el otro tiene gimnasio en su casa. El otro güey lo tengo que sacar al parque. Sí. Y en ese punto, ¿cuál crees tú, o sea, en tu experiencia, cuál da más resultado? O sea, ¿cuál tiene más hambre de llegar al resultado? ¿O es? O al ¿Sí? final somos personas. Okay. O sea, no al que uno tenga lana o no tenga lana. Yo no he conocido Voluntad. una persona Ajá. que llegue conmigo que no quiera estar más sano. Ok. Tengas lana o no tengas lana. Sí. Naciste en Sinaloa, naciste en el DF. Eso es independiente. Ajá. Quieres tener más salud. Sí. Y ahí es entonces el que asesora tiene que ser virtuoso en decir cómo logro meterla a ella. ¿Qué le interesa a ella? Pues, probablemente te va a interesar totalmente cosas que es diferente a ti. Sí. Y hay que leerlas. Sí. Para saber cómo meterla en el camino, en el barco, para Sí. que ella solita se vaya dando cuenta. Ok. Y meterla. Yo trato de que no me dure más de un mes en donde la tengo que evaluar. Para que ella diga, híjole, le estoy metiendo, estoy avanzando. Sí. Para que mañana se levante. Porque si no se pierde y mañana ya se levantó. Ok. Y ya no se metió en su programa. Yo le digo la arquitectura semanal. Ella tiene que, la persona antes de dormir, les digo, para que funcione, tiene que decir, a esta hora voy a hacer ejercicio. Si me levanto y no lo definí, Ujú. No pasa. entre los niños, entre las actividades, va a llegar un momento que, híjole, ya no tuve tiempo. Sí. Por eso, métanle un horario, comprométanse y háganlo. Oye, no, es que no tengo tiempo, pues levántate más temprano. Yo me levanto 4:15 de la mañana y ahí nadie me molesta. Sí.
y trácale. Entonces, el meter esa estructura, pero es un tema mental, de organización, un tema de querer. Sí. Pero dicen, ¿cómo te levantas a esa hora? Yo a la mayoría de la gente que conozco que tiene bien seguro eso que quiere, lo logra y lo mete, lo hace. Sí. Pero la tiene clara. El que tiene duda va a buscar más de 10,000 cosas para hacerlo. Y sobran. Y sobran. Entonces, porque se te van a aparecer todos esos obstáculos. Entonces, porque naturalmente queremos descansar, queremos estar cómodos. y somos flemáticos. Sí. El colérico que hablabas de él, ese chavo es súper decidido, determinado y tiende a buscar hacer las cosas bien y tiende a ser congruente. Sí. El flemático o el melancólico, si lo dominan eso, es mucho el... Dramático. Telenovelesco. ¿Qué es flemático? Pues son biotipos de personas que, para no meternos, porque eso es tan extenso. Sí, pero para dar un poquito son tipos de características de personas, ¿no? Que aquí en México hay muchos. Que tienden a regirse o su actuar es, digamos, no tratan de hacer las cosas tan bien o determinado, o es muy fácil que los saques de un caminito, porque inclusive es difícil determinar qué quieren. Los tienes que tratar de guiar. Entonces el otro, el contrario, es el colérico, que inclusive físicamente los identificas por los hombros, por los brazos, hasta su color, que ese mucho es el anglosajón, el alemán, el canadiense, los americanos hay muchos así, el canadiense, el alemán, el inglés. Y hay algunos que nos tocan ahí rasguitos. Yo me considero muy colérico, porque al final acto, y también me ayudó mucho que me formé en Estados Unidos y me formé en Alemania. Pues te identificas y agarras y dices tú, sí, entonces, aquí está. Pero, o también muchos de que hay acá, muchos tratan de guiarse con el corazón. Un corazón con patas, ¿no? Por eso cuando hablas de algo así, es que eres bien rudo, me lo dijiste muy duro. Y yo, pues te estoy diciendo la verdad. Y luego está cómo te percibe un flemático o un colérico y es diferente. Sí, está acá. Sí, hay veces que me llaman rudo, agresivo, por estar grande, mi voz no me ayuda. Y le incluyes ese factor, la verdad, de frente, frío, y se vuelve agresivo una persona. Ese mismo veno, llévalo ahí a Estados Unidos y es un güey a toda madre. De resultados, ¿qué es lo que se necesita? Y si ahora le agregas, es que las formas y yo, es más valioso que te estoy diciendo tu verdad. Y claro, aprendo porque hay que ver el contexto donde estás. En Alemania, yo cuando estudié era feliz porque en Estados Unidos un poquito, pero estás en México, entonces tienes que acoplarte. Entonces ahí yo tengo que ser inteligente y siempre estoy dispuesto, no estoy cerrado. A una mujer hay que hablarle un poquito diferente. Es más, si le hablas a alguien del sur, a alguien de Sinaloa, es diferente, al del norte, Chihuahua, Nuevo León es diferente, por el contexto, ¿no? Un peleador le hablo diferente a un futbolista. Entonces, a un niño, esa parte también la tiene que tener la virtud del que asesora. Sensibilidad, ¿verdad? Sí, es sensibilidad, mucha psicología, pero entonces yo por eso cuando estudié los biotipos, que de hecho quiero volver a estudiar más porque también te da muchas herramientas, decir, a ver, es flemática, de volada. Corazón con Pero los patas. biotipos es algo que como que adquieres a lo largo de tu vida o naces como con una predominancia. Siempre naces, pero puedes tener una mezcla. O sea, puedes tú ser sanguíneo combinado con un flemático, ¿no? Sanguíneo con colérico. Hay ciertos patrones, ¿no? El colérico con algo. Por ejemplo, yo soy colérico, pero en la parte emocional soy un corazón totototote, así. ¿Quién? Los que me conocen lo saben. El que no me conoce no se da cuenta, piensa que soy frío, crudo. Pero ya, entonces, regularmente tienes una mezcla. Pero siempre tienes algo dominante. Entonces, en esa parte, por ejemplo, si alguien me viera a mí, nadie pensaría que soy súper llorón. Y me ven en lo profesional, nunca pensarían que soy súper emocional o sentimental, porque es el colérico tiene muy claro decir, resultados. Sí. Y a veces te puedes llevar entre las patas a alguien. Un flemático, no, es que cómo me lo voy a llevar entre las patas. Hasta prefiere el resultado. Un melancólico son los que son artísticos, creativos, muy introvertidos.
un flemático o un melancólico, ponlo a hablar aquí, no va a hablar. A un colérico, pues yo puedo hablar 2 horas y no vas a tener un problema. Ponlo a hablar en público, el otro va a decir, no, me da pena. El otro, no, ponle. Al contrario. Entonces, bueno, yo platicaba porque al final, tú, regularmente como todo, es balance, ¿no? Mi pareja actual, la cual no saben lo bonito que siento ahorita, porque al final nunca terminas de conocer, pero cada vez que conoces más lo que te gusta, dices tú, estoy con lo que debo estar, ¿no? Al final todo es balance. Ella me complementa y yo la complemento. Por ejemplo, yo mañana me invitaron y a mucho orgullo y honor se lo digo, voy a ser el orador huésped de la graduación de la prepa del TEC en Culiacán, Sinaloa, en donde yo estudié. Después de 27 años que yo me gradué de ahí, me invitan a ser el orador huésped. Buena onda. Pues no manches, yo voy feliz a darlo, es más, no ocupo ni discurso, que ya lo hice. Sí. Mi pareja se graduó junto conmigo de ahí. Y a ella le da pena estar acompañándome porque cómo la van a ver y cómo va a estar ahí en primera fila, ¿no? Mucha presión. Y no, a mí ponme ahí, Sí. ¿no? Esa parte son de las cosas lindas, ¿no? Que el balance, que al final todo es balance, ¿no? Entonces, eso, los biotipos, yo también dices tú, cuando lo pones al generalista, pues es una herramienta súper chévere, porque ya sabes cómo encarar a Miguel, cómo encararte a ti, por dónde hacer ese clic, porque al final es cómo yo puedo hacer que tú tengas el clic, porque yo mañana no voy a estar contigo, para que te levantes y hagas el ejercicio, y que tú tienes el platillo y te valga madre comer. Entonces, eso tiene que ver ya contigo, porque no puede estar alguien y tienes que... Sí, no, y menos es algo que quieras mantener por el resto de tu vida, que es lo ideal. Entonces, mucho es la tarea que a mí me da ayúdame a darme la luz para cómo yo puedo tener las herramientas para hacerte más consciente a ti de lo que eres. Sí. Porque si ahorita no estás sano, es porque ayer no hiciste algo bien. La salud de mañana depende de hoy. Entonces tienes que empezar hoy. Sí. Si quiero ser mejor atleta, inicia hoy para mañana. Y mañana lo repites y para cuando diste cuenta. Por eso les digo, céntrense en el proceso, no en el resultado. Porque si ya hice 2 días y no me estoy viendo mamado o no salto, vas a dejarlo de hacer. Porque dices tú, no mames, es un... Sí, eso te lleva a la frustración. Y no llego, me frustro. Sí. Entonces, céntrate en el proceso y lo dice Nadal, Djokovic, Federer. O sea, es Michael Jordan. Yo siempre utilizo esos atletas porque les digo, Michael Jordan, ¿cómo lo tienes visualizado tú? ¿Un atleta top? Una leyenda, sí. ¿Cuántas temporadas jugó? Bueno, no sé los detalles. 15. ¿Cuántas ganó? 6, ¿no? 6. 9 no ganó. Sí, Y véanlo cómo lo tenemos. Sí. Federer, ¿cómo lo tienen? también. Leyenda. Top leyenda. De todos los puntos que él jugó, al final él ganó el 80% de sus partidos. Pero de cada punto que él o recibía o sacaba, ganó el 54%. O sea, de cada uno, casi perdía la mitad. El tema es, ya perdí, ¿qué sigue? De hecho, inclusive ahorita me gusta porque Luis Enrique, el DT del PSG, que es uno de los... Sí. Dice, el arte de cómo avanzar en la vida y en el deporte es, no vas a poder dejar de tener errores. El tema es tu reacción después del error. Sí. O sea, cómo reacciono después de que me equivoqué. Sí. Voy a aplicar en el fútbol. Pierdo la bola, o me frustro, echo madre, o agarro, voy y la recupero. El que va y la recupera, ese ya olvidó el pasado porque ya no lo puede corregir. Sí. Y yo lo trato de hacer muchas esas analogías en la vida. Es, ya me equivoqué. De hecho, ahorita yo hablaba con todos los que trabajamos ahí juntos. Yo les digo, a ver, ¿por qué creen que me invitan a ese podcast? ¿Por qué creen que me invitan? Y voy a ser muy sencillo, pero muy real, tratando de ser humilde. ¿Por qué me invitan a mí a dar la plática del TEC? ¿Por qué me invitaron ustedes y no sé cuántos podcasts me han invitado? Sí. No es porque tengo $100 millones. Y hay gente que tiene $100 millones y no nos invitan. La teoría del esfuerzo es la más bonita, porque esa saca del esfuerzo o genera vidas en todos lados. Mi historia por eso vende, porque yo vengo de algo muy, muy, muy básico.
Y mi historia ha sido puro esfuerzo. Ahora, en ese esfuerzo, ¿cuánto creen que nos equivocamos las personas? Las veces que quieras, pero vuelves a intentar. Sí. Si una persona en lo que haga, sería mi mejor consejo, es no dejen de intentar. Te vas a equivocar, pero en alguna le vas a pegar. Piensen en Michael Jordan. Intentó 15 y le dio 6. Y ese güey es de los top. Pero con que le pegues a una de las 16 ya lo lograste. Federer, Djokovic, Nadal, LeBron James. Además, yo acabo de ver ahorita, tuve la fortuna de trabajar con Sergio Ramos. Bien. El mismito patrón. 40 años jugando fútbol, pero los últimos tiene 25 siendo hábito. Come lo más simple que te puedas ver, su nutrición, lo más simple, hace ejercicio, pero con una mentalidad. Sí. Colérico rotundo. Sí. Si tú ves y lo asocias, chécate el Real Madrid. Mete un flemático, un melancólico, no triunfan en ese equipo. Puros Beckhams, Ramos, Sí. Figos. Sí. O sea, si te acuerdas Michael Owen, ¿cómo era? Más reservadito llegó y pum, el sistema lo botó. Sí, 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 sí. Si tú ves, y al final ves la Champions League y hay éxito, ¿no? Pero ves lo contrario, a veces los que son muy del otro lado, más muy creativos y eso, ocupan un líder de ese tipo, ¿no? Ajá. Por eso Messi siempre tiene líderes de él así, a su lado, porque Messi es lo contrario, es un súper estrella, pero él no te va a andar. Y los otros sí. Okay. Entonces, esa La parte. importancia de conocer ese tipo de... Inclusive hasta de formar equipos. Sí, sí, sí. De formar equipos. O sea, De tú lo que ves, sea. aquí lo acabamos de vivir y a los regios les va a gustar esa historia porque al final es, fíjense el tipo de, por ejemplo, Sergio Canales es un excelente futbolista, pero ubícalo al lado de ser líder. Él es introvertido, un genio. Ubicas a Ramos, es un güey alfa. Sí. Son cosas que ahí al formar equipos funcionan diferente, ¿no? Entonces, esa parte de cuando te vuelves integral te sirve para poder ver cómo yo acceso a este atleta que tiene estas características, a esta persona, a él le puedo hablar directamente y lo voy a encender y al otro no le puedo decir la verdad porque lo voy a hundir. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, qué importante eso. Entonces, esa parte, claro, yo tengo 44 años, les digo una, pero ahorita venía con chavos que estaba diciendo, tú tienes 30, yo te llevo 14 años, vamos haciendo esa clave, déjame yo hacer esto, tú opéralo, o sea, opéralo, lleva a cabo esto y vas conectando, ¿no? Entonces, esa parte, pero vuelvo a la teoría del esfuerzo, es el canijo que se esfuerce, para mí la rompe. Sí. El tema es que te la tengas tan segura que no te frustres, porque la vas a cajetear. Sí. De hecho, el otro día me decían a mí, no existe el fracaso. Pero, híjole, de entrada no. Pero si yo me equivoco, oye, pues aprendo y no me vuelvo a tropezar. Ahí evolucioné. Sí. Pero si me equivoco y no aprendo y lo vuelvo, ahí para mí ese sí sería. Sí, perdiste ahí. El victimizarse yo creo que es el fracaso, ¿no? El que victimizarse sobre la vida, o no sé. No le voy a volver a hacer el intento porque ya, ¿qué va a pensar de mí? Pues me vale que pienses. Voy por ella. Sí. Pero el ego, el externo. Ahora, yo te lo digo ahorita a mis 44 años, a mis 20 me hubiera gustado que me lo dijeras. Sí. Porque me daba miedo. Y en 1000 veces dejé de intentar. Sí. Pero, bueno, yo también mucho mi drive es porque si no lo intento no como, ¿eh? Sí. Esa ha sido mi historia. O sea, es inténtale porque al final el otro día un amigo me dice, no manches el nivel de admiración que yo tengo por ti, porque de todos nuestros amigos, eres el único hecho por ti solo. La mayoría, nuestros papás nos dieron tanta lana, tanta X, tanta Y. Tú arrancaste de cero, porque todos mis amigos de Sinaloa, la mayoría se fueron a Culiacán a trabajar con sus papás. Yo no me regresé porque allá no tenía ni en qué trabajar. O sea, tienes que hacerla aquí, o vete al extranjero a hacerle, a buscarle. Y esa iniciativa me llevó para poder salir adelante. Que tiene un factor psicológico, porque era decía, si yo no hacía eso, no pertenecía. Pero te das cuenta que dices por pertenecer, pero luego dices tú, ya a esta edad y todo. Yo les digo, lo forzado nunca jala.
Entonces yo trataba inclusive de forzarme a entrar cuando me di cuenta, por aquí no es el que te quiere, el círculo de amigos son menos de 10, Sí. fórzate para estar aquí y con esos 10 hay que estar. Sí. Que ahorita la pregunta que me hacían, ¿y por qué las decisiones? Digo, porque ahorita para mí el éxito es estar sano mental y físicamente. Sí. Y 2, poder dedicarte a algo que te guste, que puedas tener un contexto de vida con cierta libertad para poder pasar tiempo con los que tú quieres. Así. Que al final eso también es bienestar, ¿no? O sea, saber integrar todas las áreas de la vida, incluyendo Pues, la social. no lo dije en el nombre ese, pero un canijo que pasa con el tiempo con los que quiere, que está sano, pues tiene bienestar. Ujú. Porque al final psicológicamente tienes que tener tiempo disponible para ti, Sí. para los amigos, los hijos, si es que tienen, Sí, todo en balance. el amor, X, Y, Z, o como lo quieran ver. Pero al final una persona que esté rodeada de amor Sí. va a estar fluyendo y va a estar brillando, ¿no? Porque al final si te vas, yo estuve, no todo es color de rosa. Yo estuve por acá batallando en la parte, y cuando no estás sano mentalmente es porque hay un tema en el amor, hay un tema en algo que no te deja brillar por lo profesional, inclusive en lo físico. Y ahorita que decían, la parte mental es la 1. Sí. La 1. Porque si yo estoy bien en la parte de cómo estoy distribuyendo en esa parte de estoy bien en casa, estoy bien, digamos, en este caso, con paz y tranquilidad, llamémosle por los factores que quieran. Regularmente una persona a veces va a brillar en lo que hace, en donde sea. A veces a mí me dicen, porque a mí me dicen, acá, hijo, güey, de un tiempo acá te hemos visto hasta diferente. Es porque yo estaba más alineado a la paz, a la salud física, pero no tenía tanto mental, lo estaba. Pero cuando las dos las pude juntar, hasta es más fácil establecer límites. Sí. Lo que no está acorde, Sí, sí, sí. Tienes más claro. la tienes bien claro. Entonces, te quitan las malas vibras de repente, no, pero con Miguel no, no, Miguel te está diciendo que con él no. Entonces no lo forces, Sí, déjalo a Miguel para allá. Sí. Vente para acá y te van a sobrar, no ocupamos de más. Pero que a veces quiero yo forzar con Miguel por algo externo, Sí, sí. o en un trabajo, o en algún amigo, o en una actividad. Si está forzado, es más, no ocupas ni hablar, se siente esa energía, genéticamente la tienes, Sí. la sientes. Y yo le digo, léanla mucho, X, y de repente se vuelve y tú con estas personas, yo la estoy rompiendo, entonces a veces me dicen, ve, no, ahora le haces así y brilla. Cuando está ese brillando, regularmente una persona está muy tranquila y en esa actividad, en lo que le gusta haciendo, entonces, y a veces no necesariamente es porque tienes mucha o la expectativa de lo que tengas en lo económico sucede. A veces sí se juntan con madre, ¿no? Dirían los regios, toda madre, pero no, a veces no van de la mano, ¿no? Entonces, esa parte está lindo que yo se los platique así, porque me ha tocado vivirlo con profesionales que tienen toda la lana del mundo y que de repente los ves que no son felices. Sí, sí, muy común. Porque a veces... Y que hacen su profesión. Yo le decía a un futbolista, los futbolistas le decían, valoren lo que saben hacer ustedes, que es bien pagado, ¿eh? Porque no sabes hacer otra cosa, cabrón. Te ponen a cambiar un foco, no sabes, ¿eh? Sí. Te ponen a arreglar algo, no sabes, realmente son inservibles, güey. Sí. ¿Así? Qué padre que algo que a ti te gusta jugar es súper bien pagado. Valóralo, güey. Sí. Pero yo les decía, ¿por qué no lo haces tan bien? Ve al gimnasio, güey. Sí. Come bien, Sí. duerme bien. Sí. Mayor compromiso, ¿verdad? Porque te quitan esto Sí. y por eso muchos deportistas se acaban y pum, ves la vida de ellos Sí. Y en la lona. Y entonces, sí. No hay dinero que rinda, que dure. entonces no los ves felices. Entonces realmente yo les decía, si no estás haciendo, porque vienes, tú trabajas 3 horas, güey, 4 horas les decía, les digo, y no quieres hacer bien eso, hay gente que tiene que trabajar 12 horas. Y tú 3, 4 horas te pagan así. Hay otros que trabajan 12 horas y les pagan así. Sí, sí. Entonces yo le digo, ¿estás consciente que quieres ser futbolista o no? Porque a veces lo haces porque si no, güey, cámbiate de profesión. Es que no va a ganar tanta lana. Sí, Entonces sí. vas a ser infeliz haciendo Sí, todo sí. esto. Mejor compra la idea, güey, está bien padre. Y hazlo bien. Sí.
Muy, muy interesante. A veces esa parte es preguntarte lo que hacen ahorita, preguntarme a mí mismo qué quiero. Lo disfruto, pero el tema es cuánta gente se pregunta eso todos los días. Sí, sí, O sí. sea, No, lo pues hago. vivimos ¿Me al gusta día. o no me gusta? Por ejemplo, yo una de las cosas que yo me di cuenta, nunca es tarde, pero yo antes no era congruente con lo que yo hacía. Ajá. Tomaba alcohol, comía medio mal, bien, hacía ejercicio, pero yo decía, híjole, la imagen que yo estoy dando es la correcta. No. Hasta que un momento dije, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de tomar alcohol, voy a hacer, mis acciones tienen que hablar por mí mismo en lo que yo me dedico. Ya decidí dedicarme a esto. Entonces, mis acciones tienen que ser el principal vendedor para que alguien me crea para ayudar. Sí, total. Sí. Antes mis amigos no me dejaban que los asesoraba. Ahora casualmente ya. Bueno. Sí, porque conocían tu vida privada, ¿no? Sabían quién realmente eres. Pues yo creo que no tanto va por ahí, ¿eh? Ok. ¿Por qué? Porque el amigo que te pueda, es más fácil que el amigo que no esté dispuesto a que lo asesores, es más fácil que le pague a alguien para que no te enteres tú que él no jala. Ah, Sí. bueno, Sí, sí, es sí, sí. cierto. Sí. Este particular, por ejemplo, una parte que yo me dediqué estudiando esto, ¿por qué creen? Por mi familia. Mi papá muere de cáncer. Ok. Familia con diabetes, resistencia a la insulina, obesidad. Y al día de hoy es hora que no los puedo asesorar. Y nadie es profeta en su propia tierra. También Una persona muy cercana a veces va a ser más difícil que te abra esa puerta. Sí. Sí. Pasa muy común. Sí. Y en mi familia yo asesoro muchos, mamá, hermanos y hermanas, no. ¿Tú crees que me gustaría? Pagaría Sí. y no te abren la puerta. Sí. Eso con los amigos es algo similar. Hay alguno que no, pero tiene que ver más con un tema de ego. Sí, es cierto. sí, no, pues, no sé, nos iría Sí. otras 2 horas, estar muy... Ya, de hecho, ya va a acabar como una hora alrededor más o menos. Pasadita la hora. Muy interesante, nos ahorraste chamba. Porque fuiste contestando varias preguntas que teníamos ahí. No, yo hablando Sí. por dando a mi Sí, esto. hay que hacer más porque hay más información Sí, esto que es se bien. quedó ahí pendiente. La verdad es que estaría bastante padre organizarnos para otro más adelante, porque hay mucha información que definitivamente le va a gustar y le va a servir a la gente, así como el capítulo que llevamos el día de hoy, y te agradecemos. No, Te agradecemos, gracias. Gracias por el Que tiempo. sirva y si algo les puede a su audiencia, a ustedes, definitivamente va a servir. encantado. Y si llegara a haber otra oportunidad, buscamos un espacio y lo Sí, hacemos. claro. Mucho Agradecido de estar acá, ya ven, me la paso bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, nada, también. Yo solo te quiero preguntar algo, es acerca de tu rutina de la mañana, que vi, bueno, no sé si todavía lo hagas, que tocas el cuenco y que dijiste que no hay información científica acerca de eso. Quiero saber qué piensas tú acerca de esas tipo de prácticas, no sé, como la medicina china y así, que son como cosas ancestrales que de cierta forma pues sí funcionan, o bueno, no sé qué tú pienses de eso, ¿no? Si llevan tantos años, mi perspectiva es que por algo se han mantenido, pero no tienen como validación científica. Entonces, ¿qué piensas tú de esas cosas? Mira, yo soy de la idea que una persona, por lo menos yo, soy siempre abierta. Porque uno no tiene el valor absoluto de nada, ni la verdad absoluta. Yo, ¿por qué lo hago? No he leído un paper que me diga que hicieron un estudio en X personas, que si lo hacen, Sí. pero yo lo mido conmigo. Ajá. Al final, donde yo voy, me voy a una clase de yoga y ponen los cuencos al terminar, ¿qué sientes? Como relajación. Ahora, yo de ahí lo saqué, dije yo, a ver, si yo quiero estar relajado, Y esto me hace sentir así. pues, a ver, lo voy a poner en mi cuarto Sí. y le... ¡clic! Yo he pensado en comprar también. Está Entonces, buenísimo. yo digo, y no hay nada, yo en mi cuarto, pero podemos hacer un podcast, no tengo nada de electrónico, Ok. ni tele, ni relojes, nada. El cuarto es para dormir. Sí, sí. Entonces, yo me levanto y ¡pi! Lo primero que siento es paz. Entonces digo yo, ¿cómo me gustaría iniciar mi día? En paz, tranquilo, relajado. ¡Tilín! Y haz de cuenta que siento algo como que el sonido se Sí, viene. la vibración. Entonces digo, pues Y le lo das hago. dirección a tu día. Y ahí empiezo mi día direccionándolo. Entonces, si hago eso y luego, digamos que expongo mis intenciones hacia mí, ¿no? Ujú. Yo quiero lograr esto, A más B, pum, 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 pum. Gracias por levantarme. O sea, yo no soy tan exagerado en eso. Porque literalmente, yo mañana me subo a un avión, quién sabe si caiga.
Y muchos dicen, es que eres muy exagerado. Pues mientras yo me siga levantando, expongo eso. Y por eso, clic. Entonces, no soy cerrado. Al contrario, soy muy abierto siempre porque al final es lo que hablemos ahorita de nutrición. Probablemente si me vuelven a invitar en 6 meses va a ser otra cosa. En fuerza es otra cosa. Entonces, yo trato de estar a la vanguardia. Entonces, eso de los cuencos, de todo, al final yo hago mucho que también no lo pongo mucho y es parte de mi rutina. Yo me levanto y lo primero que hago es prendo un incienso. Y el olor. Entonces, sonido, olor. Gracias a Dios donde vivo la vista está muy bonita. Me salgo al balcón, lo primero que hago y veo una vista hermosa. Entonces, pues, ¿qué hago? Trato de estimular los sentidos. Sí. Cuando estoy con mi pareja, lo primero que hago es llegar y abrazarla. Me levanto y la abrazo, el tacto. Además, si puedes, eso sí, hasta a mí me funciona bien. Hay personas que les funciona, ¿no? Pero es tú, si tienes un tacto, vamos a pensar, y tienes la parte íntima. Por ejemplo, yo las siguientes 2 horas, los hombres, si tú tienes una parte íntima, levantarte las siguientes horas, ¿cómo está el hombre? Alcinazo. Feliz. La mujer, si la metes en un que tiene que ver con, pues, ¿y por qué no iniciar el día así? Y te vuelve, yo le digo, no manches, yo cuando tomo mejores decisiones es después de la parte íntima o después de que hago ejercicio porque hormonalmente estoy volando. Sí. Entonces la gente dice, ¿por qué repiten tanto hacer ejercicio? Yo no les entiendo, están locos. Porque lo que pasa después es muy bonito. Sí. Entonces, inclusive mi novia se ríe de mí porque me dice, no manches, imagínate yo hormonalmente me levanto el día y en los hombres somos así. Yo planeo qué día voy a estar íntimamente contigo, en qué horario. Y voy a estar buscándolo. En qué horario voy a hacer ejercicio. En qué horario voy a comer. Porque son las estimulaciones que tengo que me hacen estar pleno en el día. Y por eso, ¿por qué como a la misma hora? Porque tengo ese estímulo. ¿Por qué trato de buscarte? Porque hago una que me gusta visualmente, lo que siento y todo, y lo que pasa después. ¿Por qué hago fuerza? ¿O por qué, por ejemplo, cuando hacen HIIT, ubican HIIT? Sí. ¿Qué pasa después? En el HIIT no conozco una persona que no me odie. Pero ¿qué pasa después? Andan. Entonces, todos esos momentos, cuenco, comida, el café, son estímulos que el cuerpo lo recibe, entonces por eso lo repites y lo repites y lo repites. Entonces tú, híjole, pues, me dice, yo le digo a mi novia, te voy a tocar la puerta, no sabes las cuantas veces, porque también el hombre es la manera más bonita de expresar el amor sobre una mujer. Entonces tú, si yo te quiero, pues te voy a buscar, pero también busco la manera como yo, y como conozco esa parte, también yo le hago trampitas. Cuando le prescribo ejercicio a ella, a la mujer, ponla a hacer sprints, ejercicios de 30 segundos a máxima. Sus hormonas, y si quieres que te acepte y que no te esté rechazando, tiene que hacer ese tipo de actividades. Wow, Entonces, gracias. Nos quedamos con ese clip. Yo le hago trampita ahí porque le pongo a hacer fuerza, intensidad máxima, intensidad alta, y hormonalmente la mujer se establece. Si alguien tiene problemas hormonales de las mujeres, hagan eso y solitos empiezan a regular. Pero la mayoría no lo hace. Entonces yo al momento que me levanto, ya sé qué estímulos buscar si lo quieres ver así. Y por eso dices tú, yo cuando termino el día digo yo, gracias por poder vivir todos estos momentos, porque tú no manches, recibí este estímulo, o el otro, el otro, tú no manches, y duermes y duermes. Qué buen tip te acabas de aventar con todo eso, de verdad, sale un muy buen clip, qué bueno que le preguntaste. ¿Y dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Beno Flores MX, en TikTok también está, en Facebook. El negocio tienes B-Metrics, B-Metrics Health, y B-Metrics Performance. Ahí están dos, está dividido a la salud y al rendimiento. Y pues bueno, ahí están las redes sociales para lo que se ofrezca. Y pues bueno, gracias por el tiempo, por compartir, y pues muchas gracias. Ni me di cuenta del tiempo que se Sí, no, estuvo buenísimo. Nos tenías aquí entretenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y pues bueno, por ahí patrocinios. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, los que hacen posible esto. Icalia Bienes Raíces, si quieres vender propiedad,
rentar tu propiedad, asesórate con los expertos, más de 13 años de experiencia y Cali Bienes Raíces. Y si quieres una buena hamburguesa al carbón, Brewster Burger, buenos amigos, buenas burgers. Nos vemos en la próxima, Masters.